Hoy vamos a ver lo que es el Sermón del Monte. Esta sería la cuarta parte de esta serie, que le puse el Sermón del Monte sencillamente así. Eh, en el encabezado de la Biblia Reina Valera, la revisión 60, dice Jesús y la ira. Yo le cambié un poquito el título y le puse Jesús y el homicidio. ¿Por qué? Pues porque es la referencia que Jesús hace a la ley de Moisés. Y esto lo hizo estando en un monte. Había muchos seguidores detrás de Jesús y se le juntaron en algún momento y apartado un poquito del mar de Galilea, encontró un lugar alto donde se sentó con sus discípulos a platicar estas cosas, ¿no? Y muchos de sus seguidores estaban ahí. Entonces la referencia que Jesús hacía en cuanto a la ley de Moisés era en cuanto a la ley de no matarás. O sea, la ley contra el homicidio. Ahorita vamos a desarrollar un poquito esto, pero la referencia a la ley es no matarás, no es acerca de la ira. Trata la ira, de hecho es como una vacuna la ira, es como una vacuna contra el homicidio, ¿no? Porque cuando se controla la ira, uno en vez de ir hacia el homicidio va hacia la reconciliación. Entonces Jesús, yendo más allá, brincó este asunto de la ley que dice no matarás y dijo ya, bájenle, nomás con que no se enojen, o si se enojan se reconcilian, no va a haber homicidios. Esa era la idea, ¿no? Entonces, esa es la primera de una serie de enseñanzas que Jesús presentó ahí en el Sermón del Monte. Y lo que resta del capítulo 5 de Mateo, Jesús sigue tratando temas y dando su interpretación personal acerca de la ley con la interpretación que la gente conocía en ese tiempo. Choca esta enseñanza, porque la gente que se encargaba de administrar las cosas de la ley, no vivían una relación muy cercana con Dios. Cuesta trabajo decirlo, pero a veces hay personas que son líderes en la iglesia o en una comunidad cristiana y no viven una relación personal con Dios. Bueno, este era el caso de esta gente. Jesús no tocó aquí todos los temas, pero los temas que tocó básicamente el homicidio, el adulterio y los juramentos. Y tal vez los tocó estos temas porque eran los pecados más comunes en ese momento o en ese tiempo, ¿no? Y los seguidores de Jesús no eran santos, igual que nosotros, no somos perfectos. Estamos buscando la perfección, estamos buscando que Dios nos ayude a ser mejores. Pero el detalle importante aquí es que antes de que Jesús hablara o diera su opinión al respecto de la ley de Moisés, la citaba. Y citaba a cada respectivo mandamiento conforme a lo que él iba a hablar y luego iba a dar los razonamientos muy importantes, ¿no? Porque Jesús se tenía que enfocar en hacer las aclaraciones más sabias respecto a la ley. A veces leer solamente una ley no nos lleva a cumplirla. Es más, la gente rebelde, a los que hay que aplicarle la psicología inversa, tú le dices no toques y lo primero que va a hacer es tocar. Tú le dices no mates y nomás por dar la contra va a matar. Tú le dices no te metas al pasto y se va a meter. Tú les dices trae cubrebocas y no lo van a traer. O sea, así es. Y esa gente es la que seguía a Jesús. Pues el discurso de Jesús se enfocó precisamente en hacer estas aclaraciones acerca de la ley, porque la interpretación que los encargados de la ley le daban a la ley de Moisés estaba muy equivocada, muy fuera del contexto por el cual se escribió. Entonces había una pobreza en la relación de esta gente con Dios que no les permitía entender el trasfondo. La idea que Dios tenía no era simplemente decirles no mates. Y yo he visto que así es la gente que no conoce a Dios, no puede entender el trasfondo de las cosas de Dios porque no tienen una relación personal con Él, no entienden los razonamientos de Dios y solo se enfocan en no violar el mandamiento en vez de vivir con sabiduría. O sea, sí es cierto, una persona que no viola la ley de los 10 mandamientos se va a ver como una persona sabia, inteligente. Pero si nosotros podemos entender el trasfondo, el porqué de los mandamientos, nosotros podemos vivir mucho mejor.
Dios lo ha establecido de esta manera. Entonces, los escribas y los fariseos que interpretaban la ley se quedaron en el entendimiento más superficial de la ley. Y en este caso, pues era el no matar, ¿no? Y efectivamente no habían matado a nadie hasta ese momento. O sea, estaban cumpliendo la ley. Pero el peor error que cometieron estos intérpretes de la ley es que aquel que les podía haber explicado los razonamientos de Dios, lo rechazaron. No lo quisieron. Cerraron sus oídos a aquel que les quería explicar la ley. Y ahí es donde ellos cometieron el peor error. Porque la intención de Jesús no era ni es invalidar la ley de Moisés estamos hablando, sino ir al porqué de la ley. ¿Por qué Dios le dio a la humanidad estas reglas a seguir a través de Moisés? No es nada más que se nos va a decir lo que no debemos hacer, es que hay que entender por qué no debemos hacerlo. Yo creo que hablando de leyes en casa tenemos reglas, y a veces son reglas que son de vida o de seguridad. Yo creo, levante la mano, ¿cuántos se quemaron con la plancha? Es una ley. No toques la plancha, mijo. ¿Pero por qué? No toques, mijo. O sea, no es la idea darte lata de que no toques algo que está en la casa y que todo el mundo lo puede ver a la pasada. Se trata de que no sufras una quemada y punto. Pero la ley de no toques la plancha para los rebeldes es ve y tócala, ¿no? Y así nos pasa con toda la ley de Moisés, con cualquier regla que nos impongan o que nos quieran imponer. Entonces, eso es lo que Jesús quería hacer entender, el verdadero propósito de la ley, que es el progreso integral. O sea, no estoy hablando aquí del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de una prosperidad integral, en la que nosotros prosperamos internamente, espiritualmente, emocional y sentimentalmente, y también materialmente, físicamente, porque Dios nos da salud. Dios nos proporciona todo lo necesario para que nosotros progresemos. Y de esto se trata la ley, ¿no? Entonces, los representantes del reino de Dios de aquel tiempo, con su ejemplo y con su doctrina, enseñaban que todo estaría bien si evitaban solamente hacer lo que la ley dice. Y enseñaban, ¿saben qué? No maten. Y yo les podría decir a ustedes, ¿saben qué? Así de sencillo, váyanse y ya no maten a nadie, ¿no? Pero no es precisamente este asunto y no está del todo mal. Sin embargo, Dios había dado su ley al pueblo escogido con una idea muy diferente, ¿no? Y Jesús estaba ahí precisamente para aclararlo, porque Él era Dios. O sea, no era cualquier persona, era Dios que había descendido, que había tomado forma de hombre, y en esa forma Él vino a enseñar, a interpretar de la manera correcta la ley que Él mismo le había dado a Moisés algunos siglos atrás. Pues evidentemente su opinión al respecto es la opinión correcta. Podemos darle, lo he dicho desde el principio de esta serie, podemos interpretar esta ley de la manera que nosotros queramos. Hay cientos de comentarios alrededor de estos escritos del Sermón del Monte, y cada quien le da una interpretación según su conveniencia. Bueno, la interpretación correcta la da Jesús. Y en el caso de citar a Moisés acerca del mandamiento no matarás, pues es la opinión correcta, la de Jesús, que este es el sexto de los 10 mandamientos. Entonces Dios, como autor de la vida, lo que quería primeramente era garantizar el respeto por la vida. Era su principal objetivo. Él, como autor de la vida, dice, ¿sabes qué? La vida que yo le regalo a la humanidad, a los seres vivos, se debe de respetar. Y por eso dio el mandamiento a su pueblo escogido y le dijo, no matarás. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es el sexto de los 10 mandamientos. Pero Jesús llevó esta ley a un sentido más profundo, a la condición del corazón del ser humano. Porque es en el corazón donde se generan precisamente las malas acciones y las malas actitudes. No es en otra cosa sino adentro. Y esto lo traemos arraigado nosotros, aún desde el momento de nacer, ya venimos con esa herencia de maldad.
¿Usted le enseña a los niños a echar mentiras? No, mienten por su propia cuenta, por su propia iniciativa. Son egoístas por su propia cuenta. Esto se los tienen que enseñar. Nosotros se los tenemos que enseñar a los niños. Para eso van al kinder. Si usted cree que el kinder no sirve para nada, déjeme decirle que ahí aprende uno a compartir. Aprende a no pelear. Aprende a no decir mentiras, a respetar a sus compañeros. Y todo este tipo de cosas que tienen que ver con la moral y con la ética. ¿Por qué? Pues porque de nuestra naturaleza normal sale todo esto. Un niño le va a mentir si usted lo agarra comiendo galletas y estaba prohibido comer galletas, lo va a torcer. ¿Estás comiendo galletas, verdad? No. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Entonces de allí es de donde nace, dice Jesús, todo lo malo, todo lo que pues, realmente nos afecta, esa mala actitud, esa mala acción, sale del corazón. Y esto lo explicó Jesús más adelante ya en Mateo 15, versículos 19 y 20. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso es toda una clase aparte. Pero nada más lo menciono porque realmente es allí donde quería ir Jesús, al corazón del hombre, para explicar y hacer entender que el homicidio no basta con que uno no lo haga para salir bien librado. No basta. Quiero que leamos aquí el pasaje completo que está en Mateo 5, versículos 21 al 26. Estamos en el Sermón del Monte, esta es la cuarta parte, vuelvo a decirlo. Mateo 5, versículos 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y termina Jesús diciendo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta es la ley. Y esta es la manera de interpretar la ley según Jesús. Muchas veces nosotros aprendemos la ley, la citamos, la leemos, la estudiamos, pero a veces no tratamos de entender por qué Dios nos la dio. Y entonces, pues, intentando no quebrantar el mandamiento, sencillamente nos enfocamos en no obedecer nomás porque es pecado. Oye, ¿por qué tú no matas? Pues es que porque es pecado. Y algunos dicen, preguntan, ¿no? La gente, oye, ¿ya no tomas? No, es que me hice hermano. No hay otra razón más importante que esa. Pues es que me hace daño, es que manejo mucho en la calle, es que no me conviene que la gente me tenga así tachado por el borracho. En fin, hay un montón de razones que podemos dar, pero es más fácil decir, no, pues es que ya me hice hermano. ¿Por qué no matas? Es que soy cristiano y la Biblia dice no matarás. Hay razones mucho más importantes que obedecer nada más porque es pecado. Entonces, literalmente el escrito de Moisés dice no matarás. Sin embargo, no se refiere al hecho de matar en general, porque pues la gran mayoría de los seres que habitamos el planeta somos seres vivos. Me refiero a que también hay animales, hay plantas que están vivas, ¿no? Hongos, y hay un montón de diversidad en la creación de Dios. Y no se está refiriendo a matar cualquier cosa que esté viva. Se trata básicamente, por el contexto que maneja aquí, se trata obviamente del homicidio. Estaba hablando acerca del homicidio. Y ciertamente el homicidio es y seguirá siendo siempre un pecado. Siempre va a ser un pecado. Aunque se legalicen las constituciones de todo el mundo, matar va a seguir siendo un pecado.
porque ya está de moda, ya agarraron el hilo, la punta del hilo y ahí le están jalando y le están jalando porque cada vez se va a legalizar más maneras de matar. Ahora yo recuerdo hace muchos años, más de medio siglo, estaba prohibida la venta de alcohol. ¿Cuánta matazón no hubo por allá en Estados Unidos de los que traficaban con alcohol? Se legalizó el asunto del alcohol y ahí está un montón de gente muerta en los panteones de los borrachazos, de los accidentes, del envalentonamiento de aquellos matones que sacaban la pistola y órale. ¿Por qué? Pues porque se legalizó. Muerte, genera muerte. Y hay muchas cosas que generan muerte, pero no estaba refiriéndose Dios a matar insectos o matar plantas o animales, estaba refiriéndose a matar personas y esto se va legalizando cada vez más. A través de la venta del alcohol ya se está legalizando la venta de la droga. Yo nomás recuerdo los pleitos de la secundaria y de la prepa. ¿Quiénes eran los que se peleaban? O los pleitos que se ponían más sobre los marihuanos. Se va a poner bien bueno, pues es que ya les digo, ¿no? Y en las cantinas no falta, bueno, debería haber un policía en cada cantina, en cada expendio, porque ahí es donde salen los valientes, los peleoneros, los que matan gente. Entonces se va a legalizar el alcohol, ya es legal el aborto, ya pueden matar a los bebés antes de que nazcan. Está trabajándose ya. En los congresos de todo el mundo se está trabajando ya para que sea legal también la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, que si alguien dice ya me quiero morir porque estoy enfermo, pues yo te ayudo y órale, vámonos. Se está legalizando todo eso. Sin embargo, la gente lo ve como algo legal, dice pues es legal, entonces no hay problema. No es pecado porque es legal. ¿Y quién dijo que no es pecado? Y nuestro gran problema precisamente es que al leer la ley nos convertimos en legalistas y pensamos solamente en el pecado, pero pasamos por alto todo lo que no es pecado. Hay muchas cosas alrededor de todo lo que no es pecado. Muchas cosas, perdón, alrededor de lo que es pecado hay muchas cosas que no son pecado. Me iba a traer una soda, una coca, para hacerles un ejemplo aquí, pero se me fue, se me pasó, ya no me la traje. Pero imagínense, una soda, usted tiene tal vez un antojo de una soda porque es sabrosa, ¿no? Una Coca-Cola así bien helada, esas de vidrio, ¿no? De esas chiquitas, medianitas, así, que siente uno que se le van rapidito, así, ¿no? Que apenas las empieza a disfrutar y ya se la acaba. Me iba a traer una de esas, pero le iba a poner en hielo, aquí en un de esos baldecitos con hielo. Y entonces después le iba a levantar, así, sacudir un poquito el hielito y ¡cuac! Destaparla, ¿no? Las chispitas aquí, ¿no? Bien rico. Tallársela así. Ah. O sea, es algo normal, ¿no? Bueno, algo que se antoja. Pero si ese envase o esa botella, ese balde, tiene un letrero que dice no tomar, ¿para qué hago yo tanta faramaya entonces? ¿Para qué la mando comprar? ¿Para qué la traigo? ¿Para qué le pongo hielo en un balde? ¿Para qué la destapo? Si es pecado tomar. Pero es pecado tomarla, no todo lo demás. Pero todo lo demás nos lleva precisamente a querernos tomar. Siempre va a ser así. Entonces, cuando Jesús citó el mandamiento no matarás, se anticipó al tema con el asunto de la ira. La ira y sus consecuencias, ¿no? O el enojo, ¿no? El enojo y sus consecuencias. Entonces, es como si respecto a esta ilustración de la Coca-Cola nos dijera Jesús, no la desees, no la pongas a enfriar. No sé, no la acaricies, pues, porque te va a llevar a tomarla y no es conveniente que la tomes. Pero estoy seguro, aún con eso, que algunos la probaríamos y diríamos, es que no dice que no la puedes probar. Dice que no te la tomes, pues yo nada más la probé, ¿no? Y somos así en cuanto a la ley. Es que no lo estoy matando, pero sí me lo quiero echar y mendigo desgraciado, en cuanto se me atraviese la oportunidad me lo voy a echar.
o le voy a aparentar como que yo soy buena onda con él, pero, y somos así, y le deseamos el mal, y si podemos hablar mal de él, hablamos de él, o lo que sea. Entonces Jesús no estaba diciendo que ya no era pecado matar, porque yo insisto en esto, Jesús no vino a invalidar la ley, estaba mostrando que para que una persona llegue al punto de matar a alguien, antes tuvo que haber un proceso gradual, que según nos dice aquí, comienza con el enojo, y después con una serie de ofensas, ¿no? Necio, fatuo, tan tonto, y una serie de calificativos que le ponemos a veces a la gente a la que no queremos o a la gente que nos ha ofendido. Entonces, comienza con el enojo, pero continúa con una serie de cosas que si no lo controlamos nosotros antes, es obvio que el disgusto puede terminar en un homicidio. Digo, yéndonos al extremo, ¿no? En la parte más grave de este asunto, pero la factura por el homicidio seguramente nos va a llegar. Y lo que Jesús trata en este tema de Jesús y la ley, acerca del no matarás, pues está tratando de asegurarse de que no lleguemos a ese punto, porque luego vienen las consecuencias. Entonces, mientras que la ley de Moisés dice no matarás, Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque esa es la razón o la raíz más bien del homicidio. El homicidio se puede tratar si se trata desde el enojo. Se puede evitar. Y si no se trata, tanto el agresor como el ofendido van a terminar bajo juicio. O sea, no es nada más el que te ofendió, sino también uno. Si no arregla esa situación y si se siente un ofendido, uno va a reaccionar. Hay una reacción. Dice un enunciado, ¿no? Esto lo dijo Isaac Newton, por allá en el siglo XVII, XVIII. Pero es algo que Dios estableció, es algo que Dios dejó bien claro, ¿no? Que para cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto. Esto lo sabemos, todos los que hicieron el kinder lo saben, la primaria. Es así, pero el punto que voy es que Dios jamás va a pasar por alto una ofensa, pero tampoco va a pasar por alto la reacción violenta del ofendido, que es la parte que nunca tocamos, hablándose o tratándose del asunto del homicidio. Alguien me ofende y no es que yo diga, me ofendió. Uno planea la venganza, planea la justicia, planea hacer el daño como me lo hicieron a mí. Y si no puedo contra él, que fue el que me ofendió, contra aquel que se me atraviese. Porque así somos. Entonces, quiero que noten aquí que el discípulo de Jesús es el que tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa para ir a resolver esta situación. Porque este mensaje está dirigido a sus seguidores, aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Estaban aquí en primera fila de esta conferencia sus 12 discípulos. Y a ellos les estaba explicando. Mateo 5, versículos 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, momento, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y eso está fuerte, ¿eh? Está hablando de un creyente, de alguien que adora a Dios, alguien que le lleva una ofrenda a Dios y le dice, si ahí te acuerdas que aquel tiene algo contra ti, no que tú lo tengas contra él, aquel tiene algo contra ti, dice, tú te vas a levantar, vas a andar y vas a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí es donde nos empezamos a torcer nosotros, porque espérame, pues si es aquel el que me ofendió, es aquel el que me tiene que venir a pedir perdón. Y voy a hacer que aquí en Cao me pida perdón y me implore, ¿cómo dice la canción? Por ahí no. Es que así somos, pues, y es que es lo común, es lo normal, ¿no? Pero aquí es muy importante entender que los dos deben de cargar con la responsabilidad de buscar la paz, antes de llegar al punto del homicidio y antes de sufrir las consecuencias, porque vuelvo a decirlo, pensamos que el otro, el ofensor es el que se va a ir al infierno, pero si nosotros no resolvemos antes, también, porque nuestra intención va a ser regresársela.
Y cuando Jesús estaba enseñando esto, realmente estaba dejando principios muy importantes para la iglesia, no estaba resolviendo el problema de la discordia entre la gente de la iglesia, porque recordemos que somos nosotros enviados a predicar el evangelio de la reconciliación. No es nada más de que tenemos que portarnos bien aquí, sino que tenemos que llevar ese mensaje a la gente que se porta mal para que se porten bien. A la gente que no vive a gusto, que no vive feliz, que vive inconforme, a esa gente le tenemos que llevar el mensaje de Dios. Y si Dios, dice 2 Corintios capítulo 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, para que el evangelio de la reconciliación con Dios sea aceptado, la iglesia, primeramente, cada servidor, cada miembro de la iglesia, cada participante de la iglesia debe practicar la reconciliación con desde su comunidad. Si no, no nos van a creer el mensaje. Es imposible que nos crean ese mensaje. Y todos sabemos que esto, como les decía, no es lo común. No es lo común de que el ofendido tenga que ir a arreglar esa situación. En la justicia humana lo común es que el ofensor se le obligue a arreglar el asunto. Inclusive algunas veces tiene que pagar una multa, el ofensor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo soy el ofendido y tú me vas a pagar esto. Sin embargo, Jesús aplica esa responsabilidad al discípulo, sea el ofendido o sea el ofensor. Porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no ofendemos a nadie. Nos ofendemos también. Es normal que a uno se le vayan a veces las patas, como luego decimos, y ofendamos a alguien, dañemos a alguien, no con la intención, sino que se nos pasó, y a veces, sí, también con la mala intención, ¿verdad? Entonces la idea es evitar que el ofendido, en el concepto de Jesús, al hablar acerca de la ley del homicidio, la advertencia que hace es que no seamos nosotros igual que aquel que nos ofendió, porque nos vamos a convertir en homicidas también, o en agresores también. Y la advertencia que hace, pues es que de no hacerlo, el castigo va a ser el mismo que el agresor. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que nos venga el castigo que Dios le va a dar a aquellos que son, pues, homicidas también, ¿no? Y aquí está dando Jesús por hecho que Dios ni siquiera va a aceptar la ofrenda de aquel que, ofendido por un hermano, no ha dado los pasos para ir a reconciliarse con él. Y es común para nosotros que a veces venimos con un montón de broncas contra muchas personas que nos dañaron, o a lo mejor fuimos nosotros quienes dañamos a otras personas, y venimos buscando la oportunidad para adorar a Dios. Y dice Dios, espérate, si estás mal con tu prójimo, ni ofrenda traigas. Algunos van a decir, qué buena onda, el pastor se dejó caer la greña con eso. De veras, no lo haga. Y no lo estoy diciendo así de manera simplista, es una realidad. Si usted no está bien con los demás, de todas maneras, aunque dé ofrenda, no le va a ir bien. Porque la prisión que merece aquel que lo ofendió, si usted no ha reconciliado su vida con él, o la situación con él, usted tampoco le va a ir mal, perdón, a usted tampoco le va a ir bien si sigue siendo un homicida desde adentro. No le va a ir bien. Se lo puedo asegurar, se lo puedo firmar. Entonces la idea era evitar eso, pues que el ofendido se convierta también en un homicida. Y entonces nosotros decimos, es que pues nada más se trata de cantar. No, cantar es una cosa, adorar es otra. Muy diferente. Y en ese sentido la ética cristiana, que es lo que estaba enseñando aquí Jesús, yo quiero decirles que aquí estaba demostrando Jesús que la ética cristiana es muy diferente, muy, muy diferente o superior a la ética del judaísmo o de cualquier otra religión. Porque es muy fácil decir no matarás. Y otra cosa muy diferente es decir, no, ni siquiera te enojes porque ya sé para dónde vas. Y somos así, pues. A los niños les dicen no agarres esas galletas y así como no queriendo vas acercando la manita, ¿no? Ya sé para dónde vas. Dice Jesús, no mates.
Pero yo te voy a decir, ni siquiera te empieces a enojar contra tu hermano, porque luego vas a terminar matándolo. A la menor oportunidad te lo vas a echar. Entonces, Jesús demostró que no son suficientes las exigencias rigurosas de la religión para evitar el pecado y sus consecuencias. Y eso es lo que realmente maravillaba a los seguidores de Jesús, que Jesús estaba presentando una manera distinta de entender la ley. No se trata de matar, no, se trata de no matar, pero, pero se trata de evitar tener ganas de matar. Ese es el punto. Los fariseos se jactaban de cumplir fielmente la ley de Moisés y ellos suponían que eso era lo que Dios esperaba de ellos como pueblo suyo. Dios nos dio esta ley a través de Moisés y Jesús estaba demostrando que eso no era suficiente para alcanzar el objetivo de no matar. Ellos tenían su rollo y ellos ponían el énfasis en lo literal, pero pasaban por alto el espíritu de la ley. O sea, cumplían la ley, pero estaban muy lejos de agradar a Dios con su actitud. Y creo que nos pasa, la gran mayoría, con nuestra actitud, pues ofendemos más a Dios. De hecho, entre los oyentes ahí de este discurso de Jesús estaban algunos religiosos. Había escribas, había fariseos, había saduceos y había de varias sectas religiosas de aquel tiempo. Y ellos, yo creo que son el mejor ejemplo para explicar cómo funciona el enojo y la ira. Porque precisamente ellos leían esta ley y decían, pues nosotros no hemos matado a nadie. Y es cierto, o sea, hasta ese momento no habían matado a nadie. Y por el hecho de que ellos no habían matado a nadie, ellos creían que eran santos. Y Jesús les dice, miren muchachos, bájenle, están enojados contra mí. Yo les estoy diciendo, no les estoy diciendo nada más no maten, yo les estoy diciendo, resuelvan el asunto del enojo. ¿Por qué? Porque ustedes que no han matado, en unos meses más, en unos años más, me van a matar a mí. Pero es que mientras no te... Nada. El enojo el enojo contra Jesús los llevó a matarlo. Y no a matarlo como a cualquier persona. O sea, no es de que agarre una pistola y te dé un balazo en el corazón. Lo hicieron sufrir hasta que se desbarató casi solo el cuerpo de Jesús. Pero ellos dicen, es que nosotros cumplimos la ley. Y yo les puedo asegurar que si se les confrontaba en ese momento, hey, espérate, la Biblia dice no matarás. ¿Yo qué? Díganle a los romanos. Ahí estaban los soldados. ¿Me viste a mí ahí? Yo tenía la lanza, yo tenía el chicote. Yo me lavo las manos. Y esas son excusas, pero en el corazón estaba la maldad. Estaba el homicidio en ellos. Y vuelvo a decirlo, ellos cumplían aparentemente con la ley, pero su corazón estaba podrido de homicidio. Y el odio hizo crecer tanto la maldad en su corazón que terminaron, pues, bueno, no terminaron hasta verlo muerto en la cruz. Pero Dios tampoco iba a dejar de hacer justicia, pues. Y esta parte es muy importante porque las consecuencias de su maldad, tarde o temprano los iban a alcanzar. Y los alcanzó. Pero Jesús, habiendo enseñado estas cosas ahí en el Sermón del Monte, Jesús se tomó el tiempo, y esta es una maravilla, créame, el hecho de que Jesús le haya dicho al Padre enfrente de ellos y le haya dicho al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era una palabra de reconciliación con aquellos que lo estaban matando. O sea, no estaba diciendo cosas disvariando, pues, en medio del dolor. Él estaba reconciliándose con la gente y le estaba diciendo a la gente, aunque me están matando, señoras, señores, yo no tengo nada contra ustedes. Es más, le pido a Dios que los perdone. Wow, eso es otro nivel. Y nos estaba poniendo ejemplo de que uno realmente, antes de entregar su cuerpo como una ofrenda santa a Dios, se reconcilió. Antes de entregarla. Después dijo, Señor, ahora sí, en tus manos está
toma mi espíritu, pues ya no me queda otra cosa, ¿no? Y expiró y se fue. Entonces, ese es el espíritu de la ley, y 3 años antes, en el Sermón del Monte, Jesús se los estaba advirtiendo, ¿no? Ahora, esto fue para los religiosos. Todo esto que les platico aquí fue un trato de Jesús con toda esta gente, con los religiosos, pero para sus discípulos, para los discípulos de Jesús había algo diferente aquí, algo más todavía, ¿no? Porque ciertamente asesinar es un pecado que causa mucho daño, pero la ira es un pecado mayor. ¿Cómo? Matar es pecado, ¿no? Sí, pero la ira es un pecado mayor. ¿Por qué? Yo creo que sí recuerdan la clase antepasada que vimos que Jesús decía estos mandamientos muy pequeños. Bueno, el no matar es un mandamiento muy pequeño, porque simplemente violas la ley de Moisés. Pero, por otro lado, el odio contra una persona es la violación al gran mandamiento de Dios. Y esto es mayor. Si quebrantar un mandamiento pequeño lleva un castigo, quebrantar un mandamiento mayor lleva un castigo mayor. Y esta violación al gran mandamiento, que es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, se viola cuando uno odia, cuando uno aborrece a una persona, a un hermano, a una persona X. Entonces la ira parece ser algo sencillo, pero realmente es una emoción muy peligrosa, porque aún los santos o a los santos nos hace perder el dominio propio. Yo creo que en algún momento nos hemos enojado y ya sueltan las emociones y la carne, nos volvemos violentos, no más porque estamos enojados. ¿Cuántos tienen hijos? Mire, todos los que tenemos hijos en algún momento hemos tenido que corregir a nuestros hijos. Y agarramos, en la casa tenemos una tabla, así un barrotón así, ¿no? Porque ya ve que según el sapo es la pedrada, ¿verdad? Pues teníamos que tener un tablón así. Entonces, muchas veces nosotros a la hora de corregir o de disciplinar a los niños tenemos que aplicarles la tabla, en las nalgas, por supuesto. Pero a veces cuando la afrenta es contra nosotros, que nos hicieron algo a nosotros, no los disciplinamos con la vara. Realmente aplicamos venganza y maltratamos a los niños como no deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hay coraje de por medio, ya hay enojo de por medio. Ya ahora sí me sacaste el tapón, es la primera palabra que termina con violencia. Ahora sí me sacaste el tapón. O sea, antes no. Pero en cuanto nos sacan el tapón, en cuanto viene la ira, en cuanto viene el enojo, las cosas ya no son igual. Por eso Jesús dice, no se trata de matar, se trata de no enojarte, pues, para que no llegues a ese punto. Y pues los discípulos no estaban entendiéndolo de esa manera, lo entendían según se los habían explicado los religiosos, no, más con que no mates y está bien, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros ya estamos enojados, ya se levanta la ira, y es entonces cuando causamos daños de muchas maneras a las personas que odiamos o a las personas que le tenemos coraje en ese momento. Y no siempre matamos usando armas blancas o armas de fuego. No siempre lo hacemos así. Pero usamos palabras, usamos acciones, usamos actitudes, usamos un arsenal de recursos para dañar al prójimo. Y los usamos legalmente. Pero es que ¿por qué lo tengo que querer si me robó? ¿Por qué lo tengo que amar si me hizo esto? Si dijo esto de mí, ¿por qué lo tengo que amar? No, pues nada más lo tienes que amar porque es el primer y grande mandamiento. O el segundo, más bien. Que tiene que ver también con el primero, ¿no? Porque si no amas a Dios, pues de todas maneras no te sirve de nada. Entonces, igual, el daño que podemos causar no siempre es físico, provocamos daños emocionales, daños mentales a la gente, daños económicos, daños morales y hasta daños espirituales.
con palabras, con actitudes. Pero como dice el mandamiento, no matarás, pues no lo estoy matando, ¿no? Pues más te valdría que lo hicieras de una vez. De todas maneras, el castigo va a ser el mismo. Es lo que decía Jesús. Entonces, hacemos estas cosas, dañamos, matamos gente, como les digo, financieramente, económicamente, buscamos dañar, pues de alguna manera, y pensando que nosotros no somos homicidas. ¿Cuántas veces en la iglesia, a veces ofendidos por el pastor o por cualquier otra persona, la gente se va? Y se va tan ofendida que parece que su bronca fuera con Dios o contra Dios, porque se van y ¿sabe qué maldito cochinero? Y van y agarran otra vez la botella, la droga, van y le ponen una recia a la esposa. Pues al cabo yo ya no soy cristiano. Había un joven aquí que de repente se le salían las malas palabras. Y todo el mundo lo veía así. No sé, yo no soy cristiano todavía. Ah, órale, qué bueno. Lo bueno es que ya le cayó el 20, ¿no? Y ya no se le escucha, ¿no? Pero somos así. Decimos, es que no lo he matado. No, pero ya lo ofendiste y esta persona se fue y no volvió a sus malas costumbres. Y pues eso lo llevaron a la muerte espiritual. Otra vez, volviendo al punto. Era un enojo, nada más. Era una discusión sin sentido que Jesús nos dice, antes de venir a presentarme una ofrenda, ve y ponte a cuentas con aquel, arréglate. El odio te va a llevar a otra bronca mayor. Y hay gente que ya no regresa a la iglesia, por eso, ¿no? Y por eso en alguna ocasión Jesús también dijo que cualquiera que haga tropezar uno de los más nuevos dentro de la iglesia, dice así, Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice Jesús, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Para los que no conocen la piedra de molino, son unas pedrotas así, que tienen un hoyo en el medio y ruedan por encima de otra piedra más grande. Ahí van moliendo las aceitunas y se va produciendo el aceite, ¿no? Pues esa piedra debe andar pesando por lo menos unos 150 kilos por ahí, ¿no? Entre 150 y 200 kilos. Póngale, mira, te va a ir mejor, te va a ir mejor. Si tú eres de los que ocasionan males a los recién llegados a la iglesia, a los que quieren salir adelante, mira, yo te voy a recomendar algo, dice Jesús, ve con el señor de la molienda, dile que te amarre un collarcito de esos y que te aviente ahí al mar, ¿no? Te va a ir mejor. Porque en lo que tú te estás ahogando en el fondo del mar, vas a clamar y yo voy a tener misericordia de ti. Pero si ni cuenta te has dado, vas directo al infierno. ¡Ay, qué alivio! Entonces, por otro lado, la ira no nos permite cultivar un espíritu agradable para Dios. Creo que muchos en algún momento nos hemos sentido muy bien de no haber dañado a alguien que amamos, pues. Disfrutamos a veces el no haber hecho algo o llegar a ofender a alguien y nos hace sentir muy bien, ¿no? Como que el redarguir del espíritu o la guianza que nos da el espíritu en cuestión de dominio propio nos hace sentir muy bien. Ay, se merecía que le diera una recia, pero nomás porque lo amo, me callé. O nomás porque lo quiero, no hice esto. Y creo que muchos nos hemos sentido bien. Y eso es algo bueno, porque esa es la función del Espíritu Santo, pues, proveyéndonos el dominio propio. Pero más allá de esto, y aquí yo quiero que no se pierdan esto, escúchelo bien. Dios quiere que apliquemos dominio propio también al control de nuestro pensar. Jesús se va más allá. No es nada más no mates, es no te enojes. Y además, controla tu pensamiento. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual comienza en la mente primero.
Ahí comienza la guerra. Esa guerra espiritual de la que tanto estuvimos hablando comienza acá, en la cabeza. Ahí comienza la guerra espiritual. Y cuando comenzamos pensando lo malo contra nuestro prójimo, ya perdimos la guerra. O sea, o andas derecho o andas derecho. Aquí nada de que dice la Biblia que el camino es angosto. Y a veces nos quedamos nada más en que la puerta es angosta. Sí, la puerta es angosta, pero también el camino que lleva a la salvación. O sea, algunas gentes se salen del camino y obviamente nunca llegan a la salvación. Y tenemos que andar en esa rectitud. Y cuando pensamos lo malo contra nuestro prójimo, ya estamos perdiendo esa guerra. Porque cualquier atentado contra alguien afecta nuestra relación con Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Perdón por esta palabra, pero no la escribí yo, ¿no? Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Bueno, el énfasis se lo puse yo, ¿no? Pero dice Juan, si tú aborreces a tu hermano y dices que amas a Dios, eres mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso les decía, es el mismo mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Es el mismo mandamiento. Y es el gran mandamiento. Grande en comparación con el pequeño de no matarás. Y esa es la razón por la cual Jesús enfatizó en el asunto de que si tenemos un problema no resuelto con un amigo o un pariente, debemos resolver lo más rápido posible. Porque aunque los demás no lo noten, a los ojos de Dios estamos siendo hipócritas. Que era el pleito casado que Jesús traía contra los fariseos. Aparentaban mucha santidad, pero eran una porquería de personas por dentro. Y no podemos nosotros aparentar que tenemos una buena relación con el Dios invisible si no podemos tenerla con una persona de carne y huesos. Y es muy sencillo entenderlo, pero es muy difícil vivir de esa manera. Porque nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios. Debe de ser así. Entonces, en resumen, sobre la ley contra el homicidio, Jesús demostró que prohibir el pecado de matar no es suficiente para evitarlo. Y se los dejó bien claro aquí. Entonces necesitamos nosotros atender primero la actitud de nuestro corazón hacia los demás. Y si odiamos a alguna persona, nuestra actitud potencialmente equivale a un homicidio. Y creo que muchas veces no se consume el homicidio nada más porque le tenemos miedo a las sanciones legales, sean civiles o militares o de seguridad. O sea, yo quisiera matarlo, pero si no fuera porque me van a meter al bote, me detengo, ¿no? Sí, hay mucha gente que no mata nomás porque sabe que va a ir a parar al bote y eso no lo quiere. Pero eso no quita el deseo de quererlo matar y de hacerle daño en la medida que pueda sin que aparezca que está siendo un homicida. Y eso es hipocresía. Y muchas veces les digo, no consumamos pues el homicidio nomás por temor a las sanciones, ¿no? Y gracias a Dios por las leyes humanas que todavía en algunos casos nos estorban para consumar el homicidio. Lo que no sé, y aquí vuelvo al tema, lo que no sé es cómo es que hemos sacado la idea de que Dios no va a sancionar esta otra manera de matar, que es el odiar, que es enojarnos y no tratar ese enojo que sigue creciendo y sigue creciendo hasta que finalmente vemos la oportunidad y lo hacemos, ¿no? Entonces, si nuestra actitud y el deseo de matar al prójimo es el mismo, la sanción es la misma. Dios lo va a castigar. Y más todavía, Jesús enseñó que esta actitud tiene que resolverse antes de presumir que somos adoradores de Dios. Antes
de presumir que somos adoradores de Dios. Vuelvo a leer Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto fue un golpe duro, ¿no? Para la gente, discípulos y no discípulos, seguidores que estaban entre ellos religiosos. Fue un golpe muy duro porque, o sea, Jesús les estaba diciendo, mira, ni caso tiene que se acerquen a Dios así. Yo no sé si a partir de entonces los seguidores fieles de Jesús comenzaron a reunirse en domingo porque no les alcanzó el sábado para ponerse a cuentas con la gente. La última parte que quiero tocar es sobre el juicio de Dios sobre los homicidas, porque Dios no pasa por alto la ofensa. No va a pasar por alto la ofensa. El enojo cultivado es el que nos lleva a nosotros a planear la justicia o la venganza. Yo me enojo, algo me hizo alguien, a veces hasta el cónyuge, la esposa. Algo me hizo mi esposa, pero se la estoy guardando. Va a ver, va a llegar el momento. Entonces hay un enojo aquí cultivado que nos lleva a planear la justicia. Ya no digo la venganza, a veces la pura justicia, ¿no? Me hizo algo, bueno, mínimo una de estas te la voy a regresar, ¿no? Pero muchas veces con toda la intención de consumar algo malo. Y la gran mayoría de las veces no lo hacemos gracias a Dios, ¿no? Y a las leyes humanas, ¿no? Sin embargo, el solo hecho de planearlo, de hacer algo malo en contra de alguien, ya es pecado. Y tiene su respectivo juicio en lo que Jesús enseñó. Tiene su respectivo juicio. Algo pasa a veces con la gente que ofendida se va, enojada, y dices tú, pues si lo ofendí, pues voy a ir a reconciliarme, pero busca uno la reconciliación y la gente dice, no, no quiero saber nada de ti, ni de la iglesia donde tú vas, ni del pastor, y luego ya atentan contra todos los demás, ¿no? Es más, ni contra Dios no quiero nada, ¿no? Y algo pasa ahí, que la gente ofendida se va y no quiere perdonar, pero de pronto ya no le va tan bien como le iba. No piense nadie ahorita, o sea, nada más escuche esta palabra. Es gente que de pronto no le va tan bien cuando le iba bien. Y después no solamente ya no le va tan bien, sino que en todo le empieza a ir mal. Y dice uno, ¿qué pasó con este si también que iba? Estaba creciendo, estaba prosperando, se estaba alivianando. Pues no, ahora se va secando, se va enfermando cada vez más, sin que haya una explicación así científica pues del asunto. ¿Ves que le está pasando esto por esto? No, simple y sencillamente está enojado contra su prójimo. Y como Jesús no miente, dice, ¿sabes qué? Si tú eres culpable de juicio, tú vas a entrar a la cárcel. Y muchas veces esa cárcel son prisiones inexplicables, pero reales, en las que nosotros caemos por no perdonar al prójimo, por no arreglar un enojo, por no arreglar una situación difícil y complicada. Entonces, para evitar esas prisiones, Jesús nos invita a arreglar el pleito en el camino, dice, antes de llegar al tribunal. Hay prisiones que les digo, a nadie le gustan del tipo que sea la prisión. Pero hay mucha gente prisionera. Como un juicio de Dios inexplicable en lo natural, pero ahí están. Se fueron enojados, pues si era nada más un enojo. Pues sí, pero es un enojo con la intención de matar. Y con la intención de matar, tu castigo es el juicio. Y ese juicio es, dice Jesús, te van a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último centavo. Entonces, antes de llegar al tribunal, que yo creo que se refiere aquí a la importancia de arreglar la diferencia con otra persona en esta vida, antes de que seamos sometidos al juicio final. Pero yo quiero invitarlos, y con eso termino, quiero invitarlos a ponerse de pie.
Y quiero pedirles que analicen su propio progreso en los últimos años, en los últimos meses. No quiero que sea una plática más, quiero que sea una plática sanadora para algunos.